favor, el libro de Ezequiel. Vamos a leer todo el capítulo 18 en el nombre de Jesucristo para introducirnos a este mensaje que Dios nos ha dado para esta semana, al cual hemos puesto la semilla del mal. Vamos a ver cuál es la semilla que da fruto al árbol y por qué las consecuencias, ¿sí?, que hemos venido arrastrando desde mucho tiempo atrás. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 32. Vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestara a interés ni tomara usura, que de la maldad retrajera su mano e hiciera juicio verdadero, este hombre y hombre en mis ordenanzas caminara y guardara mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiera sobre los montes, o violara a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiera, cometiere robos, no devolviera la prenda, o no alzara sus ojos, sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestara a interés y tomara usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrara hijo, el cual viera todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiera sobre los montes, ni alzara sus ojos sobre los ídolos de la casa de Israel, ni violara, ni a la mujer de su prójimo violara, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviera, ni cometiera robos, al hambriento diera su pan, y cubriera con vestido al desnudo, apartara su mano del pobre, interés y usura no recibiera, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no era bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeras: ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo,
y guardara todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuentas. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeran: no es recto el camino del Señor, oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son sus caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente sus caminos no son rectos. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no les será la iniquidad casa de ruina. Echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Mire qué importante es lo que el Señor anuncia por medio del profeta Ezequiel. El Señor dice en su palabra, y ahorita más adelante lo vamos a ver, que Dios no va a tener por inocente a ninguno que cometa pecado, pero sí va a ser grande su misericordia en aquel que de corazón dice: conviértase, cambie ese corazón, enmienden sus caminos para que vivan, porque entendamos lo que dice el Señor. Dios no quiere que nadie muera por alguno de nuestros pecados. Sí, sabemos que algún día tendremos que dejar este mundo, pero lo que Dios quiere es darnos una muerte, un descanso glorioso, y que no sea el pecado el motivo por el cual tenemos que dejar este mundo. Eso es bien importante. Pero ¿por qué el pecado se enseñorea de nosotros si Jesucristo murió para que todos nuestros pecados nos fueran perdonados? ¿Por qué aún sigue el pecado reinando en nuestra vida? Es importante que nosotros estemos continuamente escudriñando por medio del Espíritu Santo cuáles son las razones, hasta que lleguemos a lo profundo, para que verdaderamente nosotros podamos quitar ese mal árbol y poner un buen árbol, ¿sí? Lo que no se ha dicho, lo que no se ha entendido, es que Jesús murió para perdonar tus pecados, pero el mal continúa porque sigues el mal ejemplo de tus antepasados, ¿sí? Y antes de revelarte por la palabra de Dios y el Espíritu Santo cuál es el pecado que seguimos llevando, para poder entender con claridad el mensaje de hoy, vamos a hacer un breve recuento de lo que hablamos la semana pasada. Usted se recuerda, hablamos del árbol de la vida, ¿sí?
Hablamos de que el conocimiento del bien y del mal esté en nosotros por nuestros antepasados, por Adán y Eva, ¿sí? Se dijo que la decisión de ellos nos ha venido siguiendo desde sus días hasta hoy, porque al comer ellos del árbol prohibido, la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal se sembró en su sangre, está en su genética. Pasó a ser parte de ellos, y por ser parte, por ser descendencia de ellos, sigue ese conocimiento del bien y del mal en nuestra sangre, pasó nuestra genética también, ¿sí? De modo que todos los seres humanos que Dios levantó después del diluvio, que destruyó una generación maligna y perversa, por ser descendientes de Adán y Eva, sin la voluntad propia, traemos en nuestra genética, es decir, en la sangre, el hacer el bien y el mal, no por nuestra decisión enteramente, sino por la decisión que Adán y Eva tomaron. ¿Sí? De alguna manera podemos decir hasta cierto punto, y lo vamos a ir viendo en este mensaje, hasta cierto punto, por eso Dios hace la justicia, por eso Dios planea todo este complicado y muy difícil a veces de entender, este plan de salvación. Porque delante de la justicia de Dios fuimos víctimas hasta un tiempo, lo dijimos también, usted se recuerda la semana pasada, durante un tiempo, mientras no tenemos conocimiento, hay gracia. La gracia de Dios, ¿sí?, crece, se multiplica cuando nosotros vivimos en ignorancia. Pero cuando Dios nos revela la verdad, lo que Dios espera es que nuestra actitud cambie. El Señor mismo Jesucristo les dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora, como les he hablado, el pecado permanece. De esa misma manera nosotros fuimos de alguna manera contaminados, ¿sí?, por algo que a nosotros no se nos dio. No se nos dio la oportunidad de decidir, ¿sí? También se dijo, hablamos la semana pasada, ¿sí?, que en Jesucristo todo esto cambia, porque ahora por Jesucristo cada uno tiene libre acceso al huerto de Edén, para que por su propia voluntad y decisión tome y coma de lo que le parezca mejor, ¿sí? Ahora vamos de una manera espiritual, como imaginándonos, vamos a entrar cada uno de nosotros al huerto de Edén, y cada uno por sí mismo y con conocimiento y entendimiento del Espíritu Santo, cada uno de nosotros tome su decisión y reconozcamos el pecado que llevamos hasta hoy. Tenemos que volver al principio de las cosas para poder entender, para tener una mayor claridad de por qué nuestra debilidad ante el pecado. Que por qué es que nos debilitamos tanto ante la tentación. Vaya por favor al libro del Génesis. Génesis capítulo 2, verso 8 y 9 dice la palabra del Señor. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ponga mucha atención a lo que está escrito, ¿eh? Fíjese cómo sucedieron en realidad las cosas, porque ya no tenemos excusa delante de Dios. Porque yo ya estoy recibiendo sabiduría,
y conocimiento de parte del Espíritu Santo, yo ya no me puedo ir a justificar delante de Dios a decir, es que Adán, es que Eva, que mi abuelito, que mi tatarabuelo, que mi papá. No. Ahora es tu libre decisión, con conocimiento. Tenemos una ventaja hasta cierto punto mayor de la que tuvieron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos cuáles son las consecuencias. Si en este momento entráramos físicamente, si tuviéramos esa oportunidad, ahora sabemos cuál es el fruto o las consecuencias de comer el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Antes de tomar su decisión, quiero que usted sepa algo. Ahí mismo, adelántese al 15:17, Génesis 2:15-17. Dice la palabra: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto. Imagínese usted personifíquelo en usted. Que el Señor lo está tomando ahorita y lo está poniendo en ese huerto. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ponga atención a esto. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. De todos los árboles que había en el huerto del Edén, o que ahora usted puede estar viendo en su corazón, de todo lo que usted pueda por medio del Espíritu viendo, ¿sí? Solo hay uno que no le conviene, porque dice el Señor: morirás. ¿Se dio usted cuenta de lo que está escrito? Note que en ningún momento, en ningún instante, el Señor le prohíbe a Adán y Eva y le hace la misma oferta a usted. En ningún momento le prohíbe comer del árbol de la vida. Yo no sé si usted se había percatado de eso, no sé cuántas veces haya leído la Biblia, pero muchas veces nos enfocamos nada más en lo que está sucediendo y no nos damos cuenta en lo que no sucedió. El Señor le dice: de todo árbol. Es decir, también le da la oportunidad a Adán y Eva de haber comido del árbol de la vida. El hubiera no existe, pero nuestra condición sería distinta si la decisión de Adán y Eva hubiera sido el árbol de la vida. En ningún momento le es prohibido. Al contrario, Dios le pone al mismo pueblo de Israel y dice: mira, he puesto delante de ti el camino del bien y del mal, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Yo lo pongo delante de ti. Y todavía Dios hace gran misericordia y le dice: te aconsejo que sigas el bien. Ahora, Adán y Eva no los podemos disculpar, porque hay algo bien interesante. Adán y Eva no eran un hombre y una mujer ignorantes, porque dice el Señor que los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Eran personas que, aunque ya lo hemos dicho en tiempo atrás, aunque no llevaban una experiencia de vida, no tenían experiencia por la vida que habían vivido, porque el Señor ya los creó, digamos, a cierta edad, pero les había dado un don, un espíritu de sabiduría. Y Dios les anticipa: de este árbol es el único árbol que no puedes comer, porque morirás. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma disyuntiva entre elegir entre el bien y el mal, o caminar con Cristo en nuestra vida? Y tomamos la mala decisión. Y seguimos tomando la mala decisión.
O yo le pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿de qué árbol tomaría usted? Todos vamos a decir que del árbol de la vida. Y ciertamente que podemos en Cristo Jesús cambiar las cosas, porque lo decíamos también la semana pasada. Él dijo que Él había venido a recuperar lo que se había perdido. A nosotros no se nos dio esa oportunidad tan clara como a ellos, y por ellos venimos arrastrando muchas cosas. Pero en Cristo Jesús podemos entrar al huerto y decir: Señor, primeramente te doy gracias porque yo sé que ese árbol verdaderamente mata. Porque si no mata, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Ciertamente que el árbol los mató. No le dijo, el Señor nunca le dijo: en cuanto lo pruebes te vas a morir. Pues si no era la manzana de Blancanieves. Lo que Dios no le dijo es a tal tiempo. No tenía por qué darle una explicación. Le había anticipado a Adán y a Eva los efectos del árbol. ¿Sí? Pero le digo, nosotros hoy día, si estuviéramos viviendo ese momento, pues nuestra decisión sería otra. Nuestra voluntad sería otra. Ahora bien, la pregunta es: si cambiamos de árbol y de fruto, ¿por qué seguimos llevando el pecado de Adán y Eva? Mucha gente, mucha iglesia de Dios no ha entendido verdaderamente cuál fue el pecado de Adán y de Eva. Y si nosotros no lo identificamos, pues también lo vamos a seguir cometiendo, lo vamos a seguir arrastrando. ¿Sí? Acabamos de leer en Ezequiel que muchos hijos se pierden. ¿Por qué razón? Porque siguen el ejemplo de los padres. Y se disculpan. Y muchas veces así nos ha pasado. Pero vamos a entender cuál era el pecado. Ahí mismo, Génesis 3, vamos a leer del 1 al 13. Génesis 3, del 1 al 13, para que podamos entender. Cuando yo levante un poco más o haga un sonido más fuerte de las palabras, ponga atención a esas palabras. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
la serpiente me engañó y yo comí. Mucho se ha dicho que la desobediencia es el pecado por el cual Dios desechó y desecha al hombre de su presencia. En mucha iglesia en Cristo Jesús, la mayoría de las personas tienen por el peor pecado que podemos cometer la desobediencia. Pero si Dios nos da una libertad de elegir, ¿por qué entonces nos culpa por nuestra libertad? Si lo que nosotros elegimos no es lo que Él quiere, ¿por qué Dios nos culpa? Vamos a ver si la desobediencia, ¿sí?, bíblicamente es un pecado que por el cual Dios nos desecha o nos aparta de su presencia. Romanos capítulo 11, versículo 32, dice la palabra: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, que dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios había planeado y preparado, ya había Él considerado la desobediencia del hombre. El plan de Dios era llevarnos a todos, desde Adán, aún antes, ¿sí?, a la desobediencia. Entonces, si somos desobedientes bajo la voluntad y aprobación de Dios, ¿por qué desecha de su presencia al desobediente? En verdad es ese el pecado. Este versículo quiere decir que no es la desobediencia el motivo que Dios tuvo para rechazar, o no es el suficiente motivo, porque ¿cuántas veces nosotros hemos sido desobedientes a Dios? Y estamos hablando del mismo Dios. Él dice, por medio de su palabra, que Él es inmutable, que Él no cambia. Así como juzgó a Adán, así lo ha juzgado a usted. Le vuelvo a repetir, ellos no tenían una experiencia de vida, pero Dios les había dado sabiduría. Nosotros tenemos una experiencia de vida, por eso la misericordia es más grande, porque vamos poco a poco aprendiendo. Pero el mismo juicio es para Adán como para nosotros. Y si a nosotros la desobediencia no nos ha desechado, entonces ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que nosotros muchas veces sintamos la ausencia de Dios? ¿Cuál es el verdadero pecado que Adán y Eva cometieron y que hasta el día de hoy, como le vuelvo a repetir, bajo el mismo juicio Dios no tolera? Lo hemos dicho en otras ocasiones, es la incredulidad. Que llamemos a Dios mentiroso. Cuando Adán y Eva y tú y yo le decimos, cuando Adán y Eva y tú y yo le decimos mentiroso a Dios, cuando le insinuamos que somos inocentes, cuando Él nos está mostrando, Él señala nuestro pecado y nuestra culpa. Cuando nosotros nos exculpamos, estamos diciendo a Dios, te equivocas. Ahí en el libro de Ezequiel leímos que dice, y dirá la casa de Israel, los caminos del Señor no son rectos. El Señor le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ordené las cosas? Cuando yo ponía los Pléyades, cuando yo ponía los cimientos de la tierra, ¿dónde estabas tú para que tú vengas a darme consejos a mí? La pregunta que hemos dicho muchas veces, ¿qué razón tendría Dios para mentir? Si en su gloriosa soberanía puede hacer lo que bien le parezca, y vamos a pensar humanamente, sea bueno o malo,
¿Por qué Dios tendría que mentir? Nosotros mentimos cuando nos van a descubrir, cuando no nos conviene, cuando queremos ocultar algo. Pero Dios, que no le tiene que rendir cuentas a nadie, no tiene una razón para mentir. Pero nosotros ciertamente que le hemos llamado mentiroso. ¿Cuántas veces está pasando algo negativo en nuestra vida? Algo que no nos agrada, algo que nos duele, algo que nos está lastimando, y vamos a Dios y le recriminamos el por qué está pasando. ¿Por qué, Señor? Porque no has examinado tu vida. Porque si fuéramos honestos con nosotros mismos, reconoceríamos que la justicia de Dios es perfecta y lo que tenemos es lo que nos merecemos. Por lo que trabajamos, a lo que nos dedicamos. Pero siempre nos estamos victimizando, diciendo que no lo merecemos. Y en esto, pues hacemos mentiroso a Dios. Porque tú me estás diciendo que esto es lo que yo me he ganado. No, estás equivocado, Dios. ¿Y cuándo te has acercado verdaderamente a que Dios saque a la luz lo que hay en tu interior? Tú no haces por lo que Dios no te va a dar, dice su palabra, que lo que siembras, eso es lo que vas a recoger. Si lo que estás recogiendo, el fruto no te está gustando, no es culpa de Dios. Tú tienes que ir a arrepentirte, tú tienes que ir a buscar la dirección de Dios. Señor, esto no me agrada, me equivoqué, en algo estoy fallando porque este fruto no me agrada. Ayúdame a corregir la vida. Pero ¿cuántas veces lo hemos culpado? ¿Cuánta gente en el mundo? La clásica pregunta: ¿por qué si Dios es amor hay tanta maldad? La maldad no viene de Dios. ¿Por qué se preguntan eso? La maldad es del corazón del hombre. Y Dios mismo dijo: si ese hombre perverso, malo, impío se arrepiente, conocerá mi bondad, mi gracia, la misericordia. Pero solamente ocupamos eso para justificar nuestros pecados, el mal que hay en nosotros. La incredulidad es el peor pecado que podemos cometer, porque estamos ofendiendo a Dios, porque le estamos llamando incapaz de juzgar con justicia, cuando Él sabe perfectamente todas las cosas. Cosas que a ti quizá ya se te olvidaron, están delante de Dios. Y miren lo que Dios dice acerca de la mentira. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice su palabra: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Dios, te vuelves abominable para Dios cuando usas tu boca para hablar mal de su justicia, de sus juicios, de lo que Dios ha determinado para tu vida. La gente fuera de Cristo y la gente en Cristo, todos estamos regidos, tenemos el mismo Dios, aunque muchos no lo reconozcan, aunque muchos tengan otros dioses, ¿sí? Ya lo hemos dicho, el hombre busca al Dios conforme a su corazón. Yo quiero un Dios pecador, pues voy y busco un ídolo. Usted lo ha visto hoy día con esta abominación de la muerte.
Hay una para cada color, o hay un color. Dependiendo del color, la ayuda que usted le... Bueno, usted no, porque usted está en Cristo. Las personas necesitan de eso. Si es rojo es para el amor. Imagínense ustedes esa barbaridad. Porque yo estoy buscando a alguien que esté de acuerdo conmigo, con mi corazón. Por eso la idolatría. Aquí en México hay muchos, hasta el santo del amor. Y todo eso viene incluso de culturas más antiguas. Por eso había muchos dioses, muchos ídolos. Porque cada quien busca. Pero quien busca a Dios y recibe a Dios en su corazón, tiene que empezar por aceptar que Dios no se equivoca. Y que Dios no va a juzgarlo injustamente. Dice el libro de Job que si nosotros fuéramos castigados con toda la severidad, en un modo legalista, que Dios dijera, este es el castigo, no te lo puedo quitar, no habría nadie delante de Él. No recibimos ni siquiera el castigo que verdaderamente recibimos. Leía la semana pasada el libro de Jeremías. ¿Y cuánto le advirtió Dios a ese pueblo? ¿Cuánto Dios casi le rogó a la casa de Israel porque se arrepintiera de su mal camino, porque si no venía un juicio, iban a ser trasladados a Babilonia? Y fíjese en la misericordia y el amor de Dios, que ya estando en Babilonia, dice, mi corazón estaba contrito. Dice el libro de Jeremías que lloraba a Dios. Eran culpables, se lo merecían, pero Dios lamentaba haber tenido que llegar a ese punto. ¿Cómo pues, si Dios llora en nuestro castigo bien merecido, nos atrevemos a decir que Dios está siendo injusto con nosotros? Mejor seamos honestos con nuestro Padre. Algo hice mal. Muéstrame qué hice mal. San Juan capítulo 8, del 41 al 47, dice la palabra del Señor: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Dios nos da testimonio en Cristo Jesús de que una de las cosas que Él desprecia, que no puede tolerar, es la mentira. Y si es la mentira, como muchas veces le vuelvo a repetir, nosotros nos atrevemos al cuestionar los juicios de Dios en llamarle mentiroso. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Sí? No podemos, aunque usadamente lo hacemos, altercar con Dios
haciéndonos inocentes de nuestros pecados, culpando a otros de nuestra maldad e insinuando que Dios miente o se ha equivocado. Y este es el pecado de Adán y Eva, por el cual Dios los desechó de su presencia: la soberbia y la incredulidad. Adán y Eva le culpan a Dios. Dios confronta a Adán con su pecado, con su maldad, y le dice: es tu culpa porque la mujer que tú me diste, tú me la diste, yo no te la pedí. Y confronta a Dios, a Eva, con su pecado, y le dice: fue la serpiente, a mí no me eches la culpa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa mentira del diablo de parte de nuestros hijos? Es tu culpa, tú me trajiste al mundo y yo no te pedí nacer. Pero ¿cuál es la verdad? Hablando y haciendo un breve paréntesis en esto. Tú no trajiste a tu hijo. Yo quiero que escuches esto, joven, que crees en esta mentira del diablo. No fueron tus padres los que te trajeron. Fuiste tú. Porque ¿cuántos espermatozoides había? Y el que ganó la carrera fuiste tú. ¿Quién quería vivir? Si no querías vivir, hubieras dejado que otro fecundara el óvulo. Así que tus padres no son culpables de que tú estés aquí. Quien esté en este mundo es por propia decisión. Dios nos puso más de 25,000 por cada eyaculación. De esos 25,000, tu deseo de vivir fue más grande. Te fortaleció, ganaste la carrera de la vida, y no es por tus padres, sino por ti. Y de esa misma manera, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero muchas veces cegados por la ignorancia. La misericordia de Dios nos permite continuar, pero cegados por la ignorancia, cometemos el error de Adán y Eva de cuestionar a Dios, de hacernos inocentes, de decir: es que mi papá, es que mi mamá, es que la mujer, es que la debilidad, es que los amigos. No. Todas esas son autojustificaciones que no nos estamos dando cuenta de que estamos diciendo: Dios, te estás equivocando. Yo soy inocente. Así como Adán, es que la mujer. A ver, mujer, dame explicación. Es que fue la serpiente. Y es que mira, Dios, si nos ponemos a hacer cuentas, ¿quién creó a la serpiente? El culpable eres tú. Además, tú nos metiste en el huerto. Además, tú pusiste el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal delante de mí. Es tu culpa. Eso es lo que en pocas palabras o sin palabras le decimos a Dios cuando no aceptamos que ha sido nuestra decisión y voluntad el cometer el pecado. Ahora, ¿por qué este mal sigue en nuestra genética? ¿Por qué esa soberbia con la que Adán y Eva, ¿sí?, son confrontados por Dios y responden? ¿Por qué sigue en nuestra genética? Porque pedimos perdón y gracia por nuestros pecados, pero ignoramos los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros antepasados. Cuando los profetas, que eran guiados por el Espíritu Santo, intercedían, si usted se pone a leer a los profetas, cuando ellos intercedían,
¿sí? Lo hacían, y nosotros también debemos hacerlos por las generaciones. Un profeta era limpiado por Dios, pero de las oraciones que están escritas de los profetas, él decía, hemos pecado. Él se incluía y él en la presencia de Dios pedía perdón por todas las personas, por todo el pueblo. Cuando nosotros nada más estamos reconociendo delante de Dios nuestros pecados, pero ignoramos los pecados de nuestros antepasados, su mal sigue en nuestra vida, en nuestra genética. Y mire por qué. Vaya al libro de Levítico, capítulo 17, verso 11. ¿Por qué los pecados de nuestros padres siguen, o de nuestros antepasados, no solamente de papá y mamá, de nuestras generaciones anteriores, por qué siguen vigentes en nuestra vida? Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Es decir, que de la sangre que Dios tomó para formarte, para darte un cuerpo, era una sangre que tú tal vez no lo sabes, pero estaba contaminada por los pecados. Dice, de la misma sangre, de la sangre que hice a tus padres, de esa sangre voy a tomar para hacerte a ti, para darte vida, porque en la vida de la carne está en la sangre. Es decir, la vida pecaminosa que mis padres vivieron, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis ancestros hasta Adán, retrocediendo nuestro árbol genealógico hasta Adán. Imagínese usted, es impresionante. Científicamente se ha comprobado que una sola gota de sangre tiene millones de cadenas de ADN, eslabones que han venido a darnos forma y vida. Podemos conocer parte de la vida de nuestros papás, pero de ahí para atrás, y ni siquiera la vida completa de nuestros padres. Muchos pecados los escondemos por vergüenza. No se los vamos y se los exponemos a nuestros hijos, porque primero le estamos dando un mal ejemplo. Pero no porque sean callados, no porque permanezcan guardados en nuestro silencio, quiere decir que no van a afectar a nuestras generaciones. Y si vamos a Cristo muchas veces, a Dios, y le decimos, Señor, perdóname, hice esto, hice el otro, cometí esto, cometí el otro. Pero ¿qué hay de los pecados anteriores? Y tú no te puedes hacer inocente, porque te vuelvo a repetir, tú estás aquí por tu voluntad. Eres inocente porque eras ignorante. Pero ahora que la palabra de Dios está hablando a tu corazón, tú tienes, como los profetas, que ponerte por tus generaciones desde Adán. Si es que tu interés es santificar tu vida, si es que tu interés es alcanzar gracia de Dios, cuando se comete un pecado se tiene que pedir perdón, sanidad y santidad por todas las generaciones, desde Adán hasta hoy, hasta ti y todavía más, porque así está escrito, mayores obras harán, aún por los pecados que no se han manifestado en nuestros hijos, en nuestras generaciones venideras. De esta manera no sigues el mal de Adán,
y Eva, ni de tus antepasados. La justicia y la bendición de Dios es contigo, tu genética es sanada y tus generaciones benditas, y tú eres transformado a imagen y semejanza de Jesucristo, que es el mayor anhelo que los hijos de Dios tenemos y esperamos. ¿Por qué el pecado sigue reinando en tu vida? Porque ciertamente Cristo Jesús ya perdonó todos tus pecados. Pero ¿qué hay de los pecados que están en tu genética? Usted puede ver a sus hijos quizá en su carácter, muy explosivo, o algunas cosas que ellos no aprendieron, y usted hace, dice, ¿pero por qué las hace? Porque nosotros no conocemos la grandeza de la majestuosidad, de la sabiduría de Dios en que fuimos formados. Si nos podemos o nos comparamos momentáneamente por una computadora o con una computadora, la sangre sería el disco duro, donde está guardada toda la información. Y si usted pudiera acceder a ese disco duro y pudiera saber la vida de sus antepasados, usted diría con razón. ¿Ahora entiende por qué usted a veces tiene algunas debilidades? Dicen por ahí en el mundo que, ¿cómo dice hijo de tigre pintito? De tal palo, tal astilla. Porque yo no he sido verdaderamente sanado en mi genética. Y no he sido sanado, ¿por qué razón? Porque solamente estoy conociendo y reconociendo mis culpas, ignorando las culpas de aquellos del que cuales Dios tomó la misma sangre para darme vida. Y en la sangre está la vida de ellos. Por esta razón seguimos arrastrando. Sigue el pecado enseñoreándose de nosotros. Sigue teniendo un derecho legal. Dice, no por ti, pero por tu papá, pero por tu abuelito, pero por el tatarabuelo de tu abuelo. Porque tú no has limpiado tu sangre. Dice el libro de los Hebreos que no hemos resistido al pecado hasta la sangre, que no hemos echado el pecado de nuestra vida hasta la sangre. No hemos limpiado nuestro pecado hasta la sangre. Se nos ha olvidado lo que hay en nuestra sangre. Y mientras nosotros no oremos de esta manera, intercediendo por los pecados desde Adán, Señor, por todo lo que se ha cometido desde Adán hasta mi vida y está afectando a mi vida, yo te pido perdón y declaro que la sangre de Jesucristo limpia mi sangre de esos pecados. No permanezcan en mi genética, en mi sangre, sino sean echados fuera por la gracia y el poder de la misericordia que nos has dado. Si es que le vuelvo a repetir, el deseo de usted es alcanzar la imagen y semejanza de Jesucristo. Segunda de Pedro 2, 21 al 24, por favor. Segunda de Pedro 2, 21 al 24 dice la palabra: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Dice la palabra que en Cristo Jesús tenemos el ejemplo de morir, de santificar a aquellos que Cristo amó. Aquellos que forman parte de, humanamente hablando, nuestro árbol genealógico, a imagen y semejanza de Cristo, también tenemos que orar para ser libres de esos pecados, de todas esas cosas que el pecado sigue usando para entrar a nuestra vida. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿De qué maldad está refiriéndose el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan? De la maldad que seguimos arrastrando por nuestros antepasados. Señor, yo reconozco mi pecado, pero en mi sangre hay pecados que no son míos. Yo no los cometí, pero están afectando a mi vida. Primeramente te pido perdón, te pido sanidad y la santidad que yo necesito. Dice la palabra de Dios: pides y no recibes porque pides mal. Tú quieres ser libre del pecado. Tú quieres vivir en santidad porque amas a Dios, porque conoces la buena voluntad, porque sabes que el pensamiento de Dios es bueno para tu vida, pero muchas veces en nuestras malas decisiones somos nosotros. Le decía del libro de Jeremías, Dios lloraba su corazón, aunque él sabía que se habían ganado ese mal tiempo. La buena voluntad de Dios nunca es, lo acabamos de leer en el libro de Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que tú mueras por tu pecado. Pero entiende, el pecado se está enseñoreando de ti, no por ti, sino por lo que traes en ti. Por eso el salmista David le decía: escudriña mi corazón y mi mente y ve si hay camino de iniquidad. Usted no puede penetrar a su corazón y a su mente y decir: esto es bueno, esto es malo, porque dice el libro de los Proverbios que al juicio del hombre todos sus caminos son rectos. Usted nunca va a reconocer su pecado. Usted siempre va a decir: Petra, Juana, lo de arriba, lo de abajo, lo de la izquierda, lo de la derecha, pero yo no fui. Pero Dios no le va a señalar su mal, porque usted es inocente. Si me está señalando culpable, Señor, primeramente aquí estoy. Porque dice el Señor: si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. No temas. No temas. Dios no te llama para juzgarte. Dios no te llama para condenarte. Dios te llama para limpiarte, para sanarte y para santificarte. Entonces, ¿por qué ocultas tu maldad? Y si eso es lo que buscas de Dios, no sigas arrastrando los pecados de aquellos que forman parte de tu ADN. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso.
Eso fue lo que le dijo a Adán. Eso es lo que tú y yo muchas veces le hemos dicho a Dios. Cuando tú te acercas y crees que vienes muy limpio y nada más te acercas a Dios y empiezas a pedirle, ni siquiera le das gracias, crees que vienes tan perfecto que lo que tienes que hacer es ir a adorar a Dios. Si tú dices que no has pecado, estás llamando a Dios mentiroso. Y por eso no sientes la presencia. Y por eso no escuchas a Dios. Y por eso no conoces las razones de por qué el pecado sigue reinando en tu vida. Y sigue haciendo estragos. Y si tú no le pones un hasta aquí, va a continuar a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Pero si tú te pones delante de Dios, por todos aquellos que forman parte de ti, Dios limpiará la sangre, limpiará tu vida, cambiará tu vida. Ahí mismo, 1 Juan 2, 1 al 3 dice: hijos míos, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ciertamente Jesucristo nos dio, dice, lo leímos en el libro de Ezequiel, ahí en el libro de Levítico, ¿sí? Dice que Él nos dio la sangre para expiación. Es decir, el recurso que nosotros necesitamos para limpiar el pecado, nos lo ha dado Jesucristo. Yo me limpio mi pecado y mi maldad con la sangre de Cristo, pero esa misma sangre, para salvar las almas, tiene que ser usada por los que están detrás de mí. Ellos que me contaminaron con un mal, dice el apóstol Pedro, no paguen mal por mal, pues yo voy a pagar con el bien de la misma sangre. Si esa sangre me puede limpiar a mí, ¿cuánto más aquellos que vienen después de mí? Pero esa es parte de la decisión que tú tienes que tomar. Y ese es el árbol de la vida. Que tú vivas y des vida. Ahí mismo, 1 Juan 4, del 9 al 11 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Es decir, yo no tengo que tener el sacrificio de Jesús para mí mismo. Si Él murió por todos, ¿por qué yo hago expiación solamente por mis pecados? Lo hemos hecho por la ignorancia, porque no teníamos conocimiento de que nuestros padres, nuestros antepasados, traemos una sangre infectada, pero que en la sangre de Cristo puede ser limpiada. Por esa misma sangre que nos limpió, ellos pueden ser limpiados. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Busque Éxodo capítulo 34, del 1 al 10. Y déjeme le digo en el nombre de Jesús: el fruto de la maldad no se da por el mal que se hace, sino por el bien que no se hace. El mal empieza a crecer y a adueñarse de nuestra voluntad,
nos esclaviza a su deseo, porque la raíz es la pereza. Porque por tu pereza no buscas y no haces el bien, y muchas veces nos acostumbramos a vivir y a tolerar la maldad por no buscar el bien. Lo vimos la semana pasada también. Hay dos bendiciones poderosas de Dios en la Biblia: fructifiquen y multiplíquense. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay una maldición. Cuando Él maldice la higuera: nunca más tome fruto de ti. ¿Qué vemos en esto? Que siempre el bien va a superar al mal. Siempre. Por eso es que en Jesucristo tenemos garantizada la victoria. No importa cuál sea nuestra lucha. Pero antes de enfrentar una lucha, pidámosle a Dios que nos limpie de la pereza. Porque por eso muchas veces nos acostumbramos. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? Yo le pregunto, ¿qué está pasando en usted? En usted. Usted ve las noticias tan tremendas, tan terribles, ¿y qué hace usted? Porque están pasando del otro lado del mundo, ¿usted no puede hacer nada? ¿Quién le dijo eso? Porque no es su familiar, porque no son sus hijos, porque no es su esposa, porque no es su esposo el que está muriendo del otro lado del mundo. ¿Usted tiene que quedarse con las manos cruzadas? Usted es como Adán y Eva. Está pasando del otro mundo, Señor. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién te dijo? ¿No está escrito: al que cree, todo le es posible? Señor, heme aquí por esas personas. Por la necesidad del desastre natural, por la necesidad de la guerra, por la crisis, por la falta de pan, por la falta de semillas, Señor, por el pecado de esas personas que ha traído ese juicio. Dios misericordioso, me pongo en ti, en Cristo Jesús. Me pongo delante de ti en el Espíritu de Jesucristo y te pido perdón para que tu misericordia nos alcance. ¿Puede usted hacer algo, sí o no? Entonces en nosotros está el mal. Y la raíz y la mala semilla es la pereza. Yo no quiero ir a Dios porque a mí no me afecta. Yo estoy bien en mi casa, con mi familia, tengo mi trabajo. Pues allá, cuando venga la tempestad a mi vida, me encaré. Y cuando estés delante de Dios y Dios te diga: ¿no pudiste ni siquiera orar por ellos? ¿Qué le dirás? Es que el Espíritu Santo no me habló, Señor. Es que no me vino a la cabeza. Es que si tuvieras una comunión de intimidad con el Espíritu Santo, Él te diría que sí puedes hacer algo. El fruto de la maldad del mundo, le repito, no es el mal que se hace, sino el bien que deja de hacerse. Dice la palabra en Éxodo 34, del 1 al 10. Y Dios dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Esas 2 tablas hoy día son su mente y su corazón. Dios le está diciendo a usted: alízate tu mente y tu corazón, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Dios,
y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Dios descendió de la nube y estuvo ahí con él proclamando su nombre. Cuando tú le digas al Cristo Jesús, Señor, he aquí mi mente y mi corazón, Dios va a descender a ti para hacer morada contigo, para tener su palabra morando en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Y pasando Dios por delante de él, proclamó su nombre, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora mi Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Dios, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Lo que Dios te está prometiendo hoy, que Dios va a hacer cosa tremenda contigo. Si tú le crees y pones por obra la palabra que Dios te ha hablado en este día, sobre tu casa y sobre tu familia y tus generaciones, y aún las generaciones anteriores serán benditas en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice ahí en el versículo 8, dice: entonces Moisés, cambia el nombre de Moisés, quita ese nombre y deja ese espacio vacío y ponga el suyo, ponga su nombre, léalo con su nombre. Entonces Guillermo, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Reconoció que Dios ni miente ni se equivoca. Te ama y cosas buenas tiene Dios preparadas para tu vida. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, y vamos a hacer esto que Dios nos invita en esta mañana.